¿cómo estás? Bienvenido a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria en la asignatura de matemáticas. Como recuerdas, estamos viendo el eje de forma, espacio y medida. Y en la clase anterior estuvimos trabajando con el uso de la regla. Pues hoy vamos a ver cómo se usa el transportador para trazar ángulos. ¿Sabes qué es un ángulo? ¿Sabes cómo medir un ángulo? ¿Cómo utilizar el transportador? ¿Sí? Muy bien. Si no, no te preocupes, aquí lo vamos a ver. Pues bien, el transportador es un instrumento de medida que te permite poder ver cuánto mide un ángulo. Normalmente un transportador empieza en el grado 0 y es una semicircunferencia que llega a 180 grados, ¿sí? Pero como hablamos de un transportador como la mitad de una circunferencia que tiene 360 grados, que sería el total, ¿sí? Muy bien. Este transportador nos permite ver cuántos grados tiene un ángulo. Ahora bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura entre dos líneas que chocan en un punto, ¿sí? Por ejemplo, observa esto. Yo tengo esta línea. Y si de repente trazo otra línea, pues ya estoy formando un ángulo. En este caso, le voy a borrar el exceso y la apertura de acá a acá me dice que está formando un ángulo, ¿sí? Ahora, si yo quisiera saber cuánto mide ese ángulo, ¿qué puedo utilizar? Pues para eso nos va a servir el transportador, ¿sí? Sin embargo, antes de ver el transportador en sí, ¿te parece si en casita buscas una hoja de color blanca, un pedazo de cartón, que sea suave para manejar? Y te voy a decir cómo construir un transportador, ¿sí? Esta hoja, o mejor dicho, esta circunferencia, este círculo, tiene 12 centímetros. ¿Sí? ¿De qué? De diámetro. Ahora, ¿qué hago para sacar de aquí un ángulo? Pues lo puedo doblar a la mitad y ya estoy obteniendo un ángulo. ¿Recuerdas cómo se llama el ángulo que tiene esta característica? Es un ángulo llano. ¿Por qué? Porque de aquí a acá tiene 180 grados. ¿Y cómo lo sabemos? Ah, pues mira, aquí está el transportador. Y si tú los observas, están iguales, ¿sí? 0 y 180. Tiene 180 grados. Ahora, si yo quiero trazar otro ángulo, ¿cómo le hago? Pues lo vuelvo a doblar a la mitad. Y aquí ya me está saliendo otro ángulo. ¿Cuánto crees que mida si cuando estaba completo medía 180? Ah, pues así ya mide 190 grados. ¿Sí? Caramba, ¿qué acabo de decir? No, mide 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 180 es el completo y la mitad serían 90 grados. ¿Cómo se le llaman esos ángulos que tienen 90 grados? ¿Lo recuerdas? Son ángulos rectos. Ah, pero ¿qué pasa si este mismo lo vuelvo a doblar a la mitad? Ya no sería un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué ángulo sería? ¿Y cómo se le llama? Es un ángulo de 45 grados porque es la mitad de 90. Y por lo tanto se le llama ángulo agudo. Todos aquellos que sean menores de 90 grados, ¿sí? Esto nada más es así como para un recordatorio de cómo se llaman los ángulos. Sin embargo, podemos trazar infinidad de ángulos y se van a clasificar en estos tres que te acabo de mencionar. Bien, ahora, aquí tengo un ángulo y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar un ángulo que está congruente a este. ¿Qué es congruente? ¿No sabes qué es congruente? Que sea igual,
¿sí? Es decir, que tenga la misma medida. Pero para eso necesito ¿qué? Puedo hacerlo de dos formas. Tú sabes, la convencional y la no convencional. ¿Cuál sería la no convencional? Pues utilizar así, ¿verdad? Un papel y trazar este ángulo, recortarlo y de la misma medida trazar otro igual, ¿sí? O bien lo puedo hacer de una medida convencional, que es usando el transportador. Pero para ello pues necesito saber de cuánto es su ángulo para poder trazar otro congruente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo le hago para medirlo? Normalmente todos los transportadores tienen un centro o una X. Eso nos permite ubicarlo justo en el punto donde se cruzan las dos líneas. Pero ¿qué pasa cuando mi ángulo es pequeño y no alcanza hasta acá? ¿Qué hago? Ah, muy fácil. Hay que prolongar la línea de tal manera que alcance en mi transportador, ¿sí? Lógico, yo estoy ocupando un transportador gigante, pero tú puedes ocupar un transportador más pequeño, ¿verdad? Bien, entonces te dije que íbamos a prolongar la línea. Prolongamos esta y prolongamos también la otra línea, para que de esta manera pueda caber mi transportador. Ahora sí, lo ubico justo en el centro y en esta línea debe quedar el 0. Fíjate, una característica de los transportadores es que lo puedes contar hacia el lado izquierdo, pero también lo puedes contar hacia el lado derecho, dependiendo de dónde esté ubicado tu ángulo. En este caso, vamos a empezar del 0 y aquí serían 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52 y 53 grados, ¿sí? Ese ángulo mide 53 grados. Ahora, ¿cómo puedo trazar otro congruente a este? Bueno, una característica de los ángulos congruentes es que no importa la posición. Lo importante es que tenga la misma medida. Observa, si yo ya sé que aquí tiene 53, entonces voy a trazar una línea. Ya te dije, no importa la posición, ¿sí? Aquí voy a trazar mi línea y de aquí debo medir que tenga 53 grados. Y empieza a contar 10, 20, 30, 40, 50. Los chiquitos cuentan por 1, 51, 52 y 53. Quiere decir que aquí debe llegar mi otra línea. Por lo tanto, voy a partir del punto donde está la otra, que se le llama vértice. Y trazo mi línea. Y aquí ya tengo otro ángulo que mide también 53 grados. ¿Son congruentes? Sí. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma medida, aunque no estén ubicados en la misma posición. ¿A qué se refiere esto? A que yo puedo tener un ángulo así y otro ángulo así, y siempre y cuando tengan la misma medida, son ángulos congruentes. ¿Dónde más puedo ver eso de ángulos congruentes? Observa, cuando nosotros trazamos dos líneas, ya te había comentado hace un ratito, que se forman ángulos, ¿verdad? Bueno, en este caso voy a trazar dos líneas y te vas a dar cuenta de que existen ángulos congruentes al trazar dos líneas. Observa. Vamos a trazar primeramente una línea y luego trazamos otra línea. Del tamaño que tú quieras, lo puedes ir haciendo en casita. Y de repente se me ocurre pues trazar otra línea que la corte y se intersectan en un punto, ¿sí? Bien, dentro de estos ángulos que se están formando aquí, acá, aquí
y acá. Para ti, ¿cuáles serían los ángulos congruentes? Es decir, que tengan la misma medida. Bueno, ¿qué te parece si le ponemos letritas para que lo vayas entendiendo? A, B, C y D. ¿Qué ángulos son congruentes ahí? Bueno, pues si los observo, me podré dar cuenta que a lo mejor A y C son iguales. B y D son iguales, ¿verdad? Pero ¿cómo lo puedo comprobar? Usando el transportador. Entonces, simplemente vamos a comprobar algo. Y como la línea es más corta, habría que prolongarla para poder sacar exactamente los grados que tiene. Entonces, igualmente de este lado, hay que prolongar la línea. Y ahora sí ya puedo sacar la medida de mi ángulo. Serían 10, 20, 30, 40. Este ángulo tiene 40 grados. Si yo te dije que el ángulo A y el ángulo C son congruentes o son iguales, habría que probarlo, ¿verdad? Este tiene 40, por lo tanto, si este es igual, ¿cuántos debe de tener? 40. Entonces vamos a verlo. Vamos a prolongar igual la línea para que podamos usar el transportador porque es más grande que nuestra línea que nosotros tenemos. Y igualmente vamos a tomar la medida a partir del centro y ubicando el 0 en una de las dos. Y contamos 10, 20, 30 y 40 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que realmente el ángulo A y el ángulo C son congruentes, ¿verdad? Sin medir, ¿cómo me puedo dar cuenta que los otros dos también son congruentes? Ah, porque recuerda que toda línea que forme un ángulo llano de 180 grados, pues exactamente tiene eso, 180 grados, ¿verdad? Si aquí tengo 40, ¿cuánto tendría este ángulo para completar los 180 grados? Tendría 140 grados. Y por lo tanto, este también tendría 140 grados. Y eso a mí ya me dice que el ángulo B y el ángulo D también son congruentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra actividad. Aquí yo tengo unos ángulos a los que nos dicen que veamos cuántos grados mide cada uno. Ya te mostré cómo trazar un ángulo, ¿verdad? Siempre partiendo del 0 y contando hasta llegar al número que te estén dando. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo más. ¿Qué ángulo te gustaría que trazáramos? ¿Uno de? ¿Cuál? ¿25 grados, te parece? Muy bien, entonces vamos a trazarlo. Lo primero es trazar una línea. Y de ahí, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ubicar el punto medio del transportador de tal manera que el 0 quede exactamente sobre la línea, ¿sí? Y de ahí empezamos a contar. Por eso te decía que el transportador tiene dos direcciones, tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso lo vamos a contar hacia la izquierda. Y contamos 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y pongo mi marca, ¿sí? Y para eso, ¿qué tengo que hacer antes? Pues tengo que marcar también el centro de donde voy a empezar mi línea, ¿sí? Ahora sí, las voy a unir para obtener un ángulo de 25 grados. ¿Fácil? ¿Verdad que sí? Muy bien. Pero para que te sea más fácil lo tienes que estar practicando constantemente. Muy bien.
Ahora que ya vimos cómo trazar los ángulos, ¿qué te parece si medimos otros ángulos? Para que veas cómo se miden los ángulos, o mejor dicho, para que practiques cómo se miden los ángulos. Bien, aquí tenemos varios ángulos. Vamos a poner el ángulo que lo denominamos A. ¿Sí? El ángulo, si tú lo ves, es muy pequeño. Y como estamos usando un transportador un poco grande, entonces habría que prolongar la línea. ¿Sí? Vamos a prolongar primero la línea de abajo para que podamos usar el transportador más grande. Y aquí vamos a usar también el prolongar la línea para poder saber cuánto mide ese ángulo que nos están dando. Ya que prolongamos la línea, ahora sí ya es más fácil. Recuerda, el centro justamente debe quedar donde se unen las líneas, es decir, en el vértice. Normalmente los transportadores son transparentes, precisamente para que los puedas ubicar donde debe de ser, ¿sí? En este caso, mi transportador trae un hoyito que me dice dónde se unen las líneas, es decir, dónde está el vértice. Y ya lo coloqué, ahora ya puedo ver cuánto mide. Y en este caso va hacia el lado izquierdo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, pero todavía se lleva otros grados más. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Quiere decir que mi ángulo tiene 116 grados. ¿Sí? Muy bien. ¿Te parece si medimos otro? Ok. Vamos a sacarlo al azar. Aquí está uno. Y nos tocó el D. Vamos a ver ahora cuánto mide el ángulo D. Y vamos a quitar este. ¿Qué hacemos? Como la línea es muy pequeña, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que prolongarla, ¿verdad? Si tú usas un transportador pequeño, no hay necesidad de prolongar la línea. Pero si usas un transportador más grande, pues sí, vas a tener que prolongar la línea. En este caso, como mi transportador es gigante, entonces sí, forzosamente debo de prolongar la línea para que pueda concordar con la medida de mi transportador. Y lo voy a hacer aquí. Vamos a prolongar también la otra línea y con eso yo ya puedo saber cuántos grados mide este ángulo. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo iniciar de este lado, que es el lado izquierdo, o puedo iniciar del lado derecho, dependiendo por cuál de las dos líneas quieras empezar. Si empiezo del lado izquierdo, pues tengo que poner el 0 justo en la línea del lado izquierdo. Y contamos 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 y 54. ¿Quieres ver que mide lo mismo del lado derecho? Vamos a hacerlo. Entonces ponemos el transportador en la línea del lado derecho. Igualmente contamos 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 y 54. ¿Sí? Tanto si lo mides del lado izquierdo como del lado derecho, te siguen dando 54 centímetros. No, grados. Ay, ya me quedé con lo de la regla de ayer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a medir un ángulo más. Vamos a sacarlo igual al azar y vamos a ver cuál nos toca. Mira, nos tocó un ángulo que si tú lo observas, ¿de qué tipo de ángulo estoy hablando? Está muy abierto, por lo tanto sería un ángulo ¿qué? ¿Cómo se le llama ese tipo de ángulos que pasan los 90 grados? ¿Ya se te olvidó? No es posible. Es un ángulo, ¿no sabes? Los que pasan de 90 grados son ángulos llanos, recuérdalo.
Si pasa de 90 grados, estamos hablando de un ángulo llano, ¿sí? ¿Te equivocaste? No te preocupes, eso pasa, pero si lo seguimos practicando, va a llegar un momento en que vamos a ser expertos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a prolongar la línea y con ello vamos a poder obtener cuántos grados tiene este ángulo que me están dando aquí. Y lo prolongamos. Ahora bien, como se te facilite, ya sea que quieras empezar de esta línea o de la otra línea, de las dos te va a dar los mismos grados. En este caso yo lo voy a empezar de la línea del lado derecho. Coloco el centro, coloco el transportador con el grado 0 sobre la línea y empiezo a contar. Todas están graduadas de 10 en 10, pero cada línea pequeña vale un grado. Entonces son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 46, 47 y 48. Este ángulo mide 148 grados, ¿sí? Por eso se le cataloga como ángulo llano, porque pasa de los 90 grados, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio más, pero ya no vamos a medir ángulos. Vamos a poner a trabajar un poquito nuestra cabecita para poder ejercitar también el tema que estamos viendo. A mí me dan un ángulo cualquiera, ¿sí? En este caso me dieron este ángulo y me dicen, oye, Florecita, porque así me decía mi maestra, me decía Florecita, ¿sí? Y yo así bien contenta, pero bueno. Entonces, me dice, de este ángulo que te estoy dando, quiero que me marques uno que valga, o mejor dicho, que tenga el doble de grados. ¿Qué hago? Pues tengo que medir, tengo que ver cuántos grados mide este y después aumentar el doble. ¿Recuerdas que eso también ya lo vimos, cómo aumentamos el doble, triple, cuádruple y demás? Muy bien. Entonces, hacemos lo primero, medir nuestro ángulo, ¿sí? Vamos a medirlo, nada más que se nos anda moviendo de aquí. Yo creo ya se quiere ir, pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Ahora sí, vamos a medirlo rápidamente y vamos a darnos cuenta que este ángulo tiene 10, 20, 30, 39 grados. ¿Cuánto sería el doble de 39? ¿Qué hago? Una de dos. O lo sumo 2 veces o lo multiplico por 2. Entonces, a mí me parece más multiplicarlo por 2, ¿verdad? Y digo 2 por 9, 18, llevamos una, 2 por 3, 6 y una que llevo, 7. Quiere decir que el ángulo que yo voy a trazar ahora debe medir 78 grados, porque me está pidiendo el doble. Bien, vamos a trazarlo de este lado. Lo primero es trazar una línea. Después, colocar mi transportador justo donde inicia la línea y poner el 0 sobre la línea. Ahora sí, cuento hasta llegar a 78. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 75, 76, 77 y 78. Le pongo una marquita y después, ¿qué? Solamente uno la marca con el punto donde inicia mi otra línea. Y aquí ya tengo un ángulo de 78 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si te dijeran, no quiero el doble, quiero la mitad? ¿Se podría? ¿Sí? Para mí que no va a ser una mitad. ¿Por qué? Porque recuerda que los números primos no se les puede sacar mitad. Por lo tanto, yo le diré a mi maestra, difícil, maestra, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si le sacamos el triple? ¿Sí? Muy bien.
Ya no voy a multiplicar por 2, ahora voy a multiplicar por 3. Entonces lo hago rápidamente. 39 por 3. 3 por 9, 27, llevamos 2. 3 por 3, 9 y 2 que llevamos, 11. Quiere decir que voy a trazar un ángulo de 117 grados. ¿Sí? Muy bien. Y si te das cuenta, vamos a trazar entonces un ángulo. ¿Cómo se le llama? Te lo estoy preguntando porque luego se te olvida, ¿eh? ¿Cómo se le llama si pasa de 90 grados? Exacto, se le llama ángulo llano. 117, estamos en el 100. 110 más hasta acá. Serían 117. ¿Sí? Y trazaríamos un ángulo 3 veces, o mejor dicho, el triple del primero que nos dieron. ¿Sí? Bien fácil, ¿verdad? Muy bien, en casita busca un transportador, una hoja, un lápiz y ponte a practicar los ángulos. Pues bien, con esto doy por terminada mi clase. Yo espero que la hayas entendido como todas las demás, ¿verdad? Y te espero para la próxima sesión. Fue un gusto estar contigo. Te envío un fuerte abrazo, un grandísimo beso y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.